El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Capítulo 5. Era una mañana casi demasiado perfecta. Abandonar el pub fue como meterse en una de esas fotos profusamente retocadas que vienen de serie como fondo de pantalla en los ordenadores nuevos. Calles de artísticas y decrépitas casitas que se alargan a lo lejos, dando paso a campos verdes cosidos unos con otros mediante sinuosos muros de piedra. Toda la escena coronada por nubes blancas que cruzan raudas el firmamento. Pero más allá de todo eso, por encima de las casas, los campos y las ovejas que renqueaban por todas partes igual que bolitas de algodón hilado, podía ver lenguas de niebla espesa lamiendo la cresta del cerro a lo lejos, allí donde este mundo finalizaba y empezaba el otro, frío, húmedo y sin sol. Justo al pasar al otro lado de la cresta, fui a dar directamente con un chaparrón. Como era de esperar, había olvidado mis botas de agua y el sendero se convertía con rapidez en una profunda franja de barro. Pero mojarme un poco era del todo preferible a ascender aquella colina 2 veces en una mañana, así que incliné la cabeza para protegerla de la lluvia y seguí adelante penosamente. No tardé en dejar atrás la casucha, con los contornos borrosos de ovejas acurrucados en el interior para protegerse del frío, y luego la ciénaga envuelta en niebla, silenciosa y espectral. Pensé en el muchacho de 2700 años del Museo de Cairnholm y me pregunté cuántos más como él contendrían aquellos terrenos, sin descubrir, preservados en la muerte. ¿Cuántos más habrían dado sus vidas allí, buscando el cielo? Para cuando llegué al hogar para niños, lo que había empezado como una llovizna era un aguacero en toda regla. No había tiempo para entretenerse en el salvaje patio y reflexionar sobre su figura malévola. El modo en que la entrada sin puerta pareció engullirme cuando la crucé a toda prisa y el modo en que las tablas hinchadas por la lluvia del suelo del vestíbulo cedieron un poco bajo mis zapatos. Permanecí de pie escurriendo agua de mi camisa y sacudiéndome el pelo, y cuando estuve todo lo seco que podía estar, lo que no era mucho, empecé a buscar. ¿Qué? No estaba seguro. ¿Una caja con cartas? ¿El nombre de mi abuelo garabateado en una pared? Todo parecía muy poco probable. Erré por allí despegando esteras de viejos periódicos y mirando bajo sillas y mesas. Imaginé que sacaba a la luz alguna escena horrible, una maraña de esqueletos vestidos con andrajos ennegrecidos por el fuego. Pero todo lo que encontré fueron habitaciones que se habían vuelto más exteriores que interiores, despojadas de personalidad por la humedad, el viento y capas de suciedad. La planta baja era un desastre. Regresé a la escalera, sabiendo que esta vez tendría que utilizarla. La única pregunta era, ¿arriba o abajo? Un punto en contra de subir eran sus limitadas opciones para una huida rápida, de ocupas, necrófagos o cualquier otra cosa que mi mente inquieta pudiera inventar, aparte de arrojarme por una ventana del piso superior. Bajar tenía el mismo problema, y con el inconveniente añadido de que estaba oscuro y no llevaba linterna. Así que la elección fue subir. Los peldaños protestaron bajo mi peso con una sinfonía de estremecimientos y crujidos, pero aguantaron, y lo que descubrí arriba, comparado con la bombardeada planta baja, era como una diminuta cápsula del tiempo. Dispuestas a lo largo de un pasillo con listones de papel pintado que se despegaba, las habitaciones estaban en sorprendente buen estado. Aunque el moho había invadido una o dos allí donde una ventana rota había dejado entrar la lluvia, el resto estaban repletas de cosas que, de no haber sido por una capa o dos de polvo, habría dicho que eran nuevas. Una camisa enmohecida arrojada con indiferencia sobre el respaldo de una silla, monedas sueltas esparcidas sobre una mesilla de noche. Era fácil creer que todo estaba justo como lo habían dejado los niños, como si el tiempo se hubiera detenido la noche en que murieron. Fui de habitación en habitación, examinando lo que contenían igual que un arqueólogo. Había juguetes de madera pudriéndose en una caja, lápices de colores en un alféizar, aunque los colores se habían quedado sin brillo debido a la luz de 10.000 tardes. Una casa de muñecas con muñecas dentro, condenadas a cadena perpetua en una cárcel vistosa. En una modesta biblioteca, el lento avance de la humedad había doblado los estantes en sonrisas retorcidas. Pasé el dedo a lo largo de los lomos que se pelaban,
como si considerara el sacar uno para leerlo. Había clásicos como Peter Pan y El Jardín Secreto, relatos escritos por autores olvidados por la historia, y libros de texto de latín y griego. En un rincón había unos cuantos pupitres viejos. Esa había sido su aula, comprendí, y Miss Peregrine, su maestra. Intenté abrir un par de gruesas puertas, retorciendo el picaporte, pero estaban hinchadas y atascadas. Así que tomé carrerilla y embestí contra ellas con el hombro. Se abrieron de golpe con un chirrido áspero y caí de bruces al interior de la siguiente habitación. Mientras me ponía en pie y miraba a mi alrededor, comprendí que solo podría haber pertenecido a Miss Peregrine. Era como una habitación del castillo de la Bella Durmiente, con velas cubiertas de telarañas colocadas en apliques en las paredes, un tocador con espejo lleno de botellas de cristal y una enorme cama de roble. Imaginé mentalmente la última vez que ella la había ocupado, saliendo a toda prisa de debajo de las sábanas en mitad de la noche al oír el gemido de la sirena antiaérea, reuniendo a los niños, todos adormilados, y cogiendo a toda prisa los abrigos mientras se dirigían abajo. ¿Estabas asustada?, me pregunté. ¿Quizá oíste venir a los aviones? Empecé a sentirme raro. Imaginé que me observaban, que los niños seguían allí, conservados igual que el muchacho de la ciénaga, dentro de las paredes. Podía percibirlos escrutándome a través de las grietas y los agujeros en la madera. Pasé a la siguiente habitación. Una luz débil brillaba a través de una ventana. Pétalos de papel pintado azul pastel descendían en dirección a un par de camas pequeñas, todavía cubiertas con sábanas polvorientas. Supe, de algún modo, que ese había sido el dormitorio de mi abuelo. ¿Por qué me enviaste aquí? ¿Qué era lo que necesitabas que viera? Entonces reparé en algo debajo de una de las camas y me arrodillé para mirar. Era una maleta vieja. ¿Era tuya? Es lo que subiste al tren la última vez que viste a tu madre y a tu padre, cuando tu primera vida se te escapaba. Tiré de ella para sacarla y manipulé desmañadamente sus destrozadas correas de cuero. Se abrió con facilidad, pero salvo por una familia de escarabajos muertos, estaba vacía. Me sentí vacío, también yo, y extrañamente pesado, como si el planeta girara demasiado deprisa, aumentando la gravedad, tirando de mí hacia el suelo. Exhausto de repente, me senté en la cama, su cama, quizá, y por motivos que no soy capaz de explicar, me tendí sobre aquellas sábanas mugrientas y clavé la mirada en el techo. ¿En qué pensabas, tumbado aquí por la noche? ¿También tú tenías pesadillas? Empecé a llorar. Cuando tus padres murieron, ¿lo supiste? ¿Pudiste sentir cómo se iban? Lloré con más fuerza. No quería hacerlo, pero no podía parar. No podía parar, así que pensé en todas las cosas malas, pensé con intensidad en todas esas cosas, más y más, hasta que me puse a llorar con tanta fuerza que tuve que dar boqueadas para poder respirar entre sollozos. Pensé en cómo mis bisabuelos habían muerto de inanición. Pensé en cómo habían arrojado sus cuerpos consumidos a incineradoras una gente a la que no conocían pero que les odiaba. Pensé en cómo los niños que vivían en la casa se habían abrazado y saltado por los aires porque un piloto a quien no le importaban había pulsado un botón. Pensé en cómo le habían arrebatado a mi abuelo su familia y en cómo debido a eso mi padre creció sintiendo que no tenía padre. Pensé en mí, en que padecía estrés agudo, en que me consumían las pesadillas y que ahora estaba sentado solo en una casa que se caía a trozos derramando lágrimas ardientes y estúpidas por la camiseta. Y todo debido a una pena acumulada durante 70 años que de algún modo me había sido transmitida como si se tratara de alguna herencia ponzoñosa, a unos monstruos a los que no podía combatir porque estaban todos muertos, a los que ya no podía ajusticiar ni castigar ni someter a ninguna clase de juicio. Al menos mi abuelo había podido alistarse en el ejército e ir a pelear contra ellos. ¿Qué podía hacer yo? Cuando pasó el ataque, la cabeza me dolía terriblemente. Cerré los ojos y me los froté y presioné con acento agudo con los nudillos de las manos para que dejaran de dolerme, aunque solo fuera por un momento, y cuando por fin aflojé la presión y los volví a abrir, un cambio milagroso se había producido en la habitación. Había un único rayo de sol, brillando a través de la ventana. Me levanté,
Fui hasta el cristal resquebrajado y vi que llovía y brillaba el sol al mismo tiempo. Una pequeña extravagancia meteorológica sobre cuyo nombre nadie parece ponerse de acuerdo. Mi madre, y de verdad que no te estoy tomando el pelo, se refiere a ello como lágrimas de huérfanos. Luego recordé lo que Ricky dice sobre ello, el diablo golpeando a su esposa, y reí, y me sentí un poco mejor. Entonces, en el retazo de sol que se desvanecía con rapidez y que atravesaba la habitación, advertí algo en lo que no había reparado antes. Era un baúl, o el borde de uno, al menos, asomando debajo de la segunda cama. Fui hasta allí y aparté la sábana que lo ocultaba. Era un enorme y viejo baúl de viaje cerrado con un gran candado oxidado. Era imposible que estuviera vacío, pensé. Uno no cierra con llave un baúl vacío. Ábreme, parecía casi chillar. Estoy lleno de secretos. Lo agarré por los lados y tiré de él. No se movió. Volví a tirar, con más fuerza, pero no quiso ceder ni un milímetro. No estaba seguro de si era así de pesado o si generaciones de humedad acumulada y polvo lo habían fusionado de algún modo con el suelo. Me levanté y le di unas cuantas patadas, lo que pareció servir para soltarlo, y entonces conseguí moverlo, tirando primero de un lado y después del otro, haciéndolo avanzar como si tratara de una cocina o una nevera, hasta que hubo salido por completo de debajo de la cama, dejando un rastro de marcas en el suelo. Di un tirón al candado, pero a pesar de la gruesa costra de óxido parecía sólido como una roca. Consideré por un momento buscar una llave, tenía que estar en alguna parte, pero podría haber perdido horas buscando. Además, el candado estaba tan deteriorado que me pregunté si la llave funcionaría siquiera. Mi única opción era romperlo. Paseando la mirada en busca de algo que pudiera servir, encontré una silla rota en una de las otras habitaciones. Le arranqué una pata y me puse a trabajar con el candado. Alcé la pata por encima de mi cabeza como un verdugo y la dejé caer con todas mis fuerzas, una y otra vez, hasta que la pata misma acabó por romperse y me quedé sosteniendo un tocón astillado. Recorrí con la vista la habitación en busca de algo más sólido y enseguida distinguí una barra suelta en el armazón de la cama. Tras unas cuantas patadas, repiqueteó en el suelo. Incrusté un extremo en el candado y tiré del otro hacia atrás. No sucedió nada, me dejé caer con todo el peso de mi cuerpo sobre él. El baúl crujió un poco, pero eso fue todo. Le di patadas y tiré de la barra con todas mis fuerzas, con las venas a punto de estallarme en el cuello, chillando. «Ábrete, maldito seas, ábrete te digo». Finalmente, mi frustración y cólera culminaban en un propósito. Si no podía conseguir que mi difunto abuelo revelara sus secretos, por narices que se los iba a arrancar a aquel baúl vetusto. Y entonces la barra resbaló, choqué violentamente contra el suelo y me quedé sin resuello. Permanecí tumbado allí y clavé la mirada en el techo, recuperando el aliento. Las lágrimas de huérfanos habían cesado y ahora solo llovía, con más fuerza que nunca. Pensé en regresar al pueblo en busca de una almádena o una sierra de arco, pero eso no haría otra cosa que dar pie a preguntas que no tenía ganas de contestar. Entonces tuve una idea brillante. Si podía hallar un modo de romper el baúl, no tendría que preocuparme por el candado. ¿Y qué fuerza sería más eficaz que, lo reconozco, mis poco desarrollados músculos de la parte superior del cuerpo golpeando con herramientas a lo loco? La gravedad, claro, al fin y al cabo, me encontraba en el primer piso de la casa, y si bien no pensaba que hubiera ningún modo de poder alzar el baúl lo bastante para pasarlo por una ventana, la barandilla que protegía la parte superior de la escalera hacía mucho que había desaparecido. Todo lo que tenía que hacer era arrastrar el baúl por el pasillo y empujarlo por el hueco. Si su contenido sobreviviría al impacto era otra cuestión, pero al menos averiguaría qué había dentro. Me agaché detrás del baúl y empecé a empujarlo en dirección al pasillo. Al cabo de unos pocos centímetros sus pies de metal se hundieron en el suelo reblandecido y se detuvo en seco con tosudez. Impertérrito, me trasladé al otro lado, agarré el candado con las dos manos y tiré, caminando de espaldas.
Ante mi gran sorpresa se movió unos 60 o 90 centímetros de una sola vez. No era un modo de trabajar especialmente decoroso. Aquella manera de moverme hacia atrás, acuclillado, que tenía que repetir una y otra vez, cada desplazamiento del baúl acompañado de un desagradable chirrido de metal sobre madera, pero al poco ya lo tenía fuera de la habitación y lo arrastraba, metro a metro, puerta tras puerta, hacia el descansillo. Me sumergí en el resonante ritmo de mi tarea, consiguiendo una buena pátina de sudor en el proceso. Finalmente conseguí llegar al descansillo y, con un último e indecoroso gruñido, tiré del baúl hasta colocarlo detrás de mí. Ahora resbalaba con facilidad y, tras unos cuantos empujones más, lo tuve tambaleándose con precariedad en el borde del piso. Un último empujoncito sería suficiente para hacerlo caer. Pero quería verlo hacerse añicos, mi recompensa por todo el trabajo realizado. Así que me levanté y me acerqué despacio y con cuidado al borde, hasta que pude ver bien el suelo de la sombría estancia de abajo. Entonces, conteniendo la respiración, di el último golpecito con el pie. El baúl vaciló un momento, tambaleándose en el borde, y luego se precipitó hacia abajo con contundencia, dando volteretas en una especie de hermoso ballet a cámara lenta. Sonó un tremendo estrépito que pareció zarandear toda la casa, al mismo tiempo que una columna de polvo se elevaba hacia mí desde abajo y me obligaba a taparme el rostro y a retroceder por el pasillo hasta que se disipó. Al cabo de un minuto, regresé y volví a asomarme por el borde del descansillo, esperando ver, ingenuo de mí, un montón de madera hecha añicos. Sin embargo, lo que descubrí fue un agujero irregular con forma de baúl en las tablas del suelo. Había caído directo al sótano. Corrí escaleras abajo y culebreé hasta el borde del combado suelo sobre el vientre, tal y como lo harías con un agujero abierto en una delgada capa de hielo. Casi 5 metros más abajo, entre una neblina de polvo y oscuridad, descubrí lo que quedaba del baúl. Se había hecho pedazos, igual que un huevo gigante, entre un amasijo de escombros y tablas destrozadas. Esparcidos por todas partes había pequeños trozos de papel. Daba la impresión de que había encontrado una caja llena de cartas, después de todo. Pero al entornar los ojos pude distinguir rostros y cuerpos en ellas, y fue entonces cuando comprendí que no eran cartas, sino fotografías. Docenas de ellas. Me entusiasmé, y entonces con la misma rapidez me quedé helado, porque una idea terrible pasó por mi cabeza. Tengo que bajar ahí. El sótano era un serpenteante complejo de habitaciones tan oscuras que tanto daba si lo exploraba con los ojos vendados. Descendí por la crujiente escalera y permanecí parado al pie durante un rato, esperando que mis ojos acabaran por adaptarse, pero era la clase de oscuridad a la que no había forma de adaptarse. También tenía la esperanza de que me acostumbraría al olor, un hedor extraño y acre, como el armarito del material de una aula de química, pero no tuve esa suerte. Así que me adentré en él arrastrando los pies, con el cuello de la camiseta subido para taparme la nariz y las manos extendidas ante mí, y esperé lo mejor. Di un traspié y estuve a punto de caer. Algo hecho de vidrio salió patinando sobre el suelo. El olor no hizo más que empeorar y empecé a imaginar la presencia de cosas acechando en la oscuridad, delante de mí. Olvidemos a los monstruos y a los fantasmas. ¿Y si había otro agujero en el suelo? Jamás encontrarían mi cuerpo. Entonces se me ocurrió, en un fugaz momento de genialidad, que si accedía a la pantalla del móvil que guardaba en el bolsillo, a pesar de estar a más de 15 kilómetros del puesto de recepción más próximo, podía improvisar una débil linterna. Lo alargué ante mí, con la pantalla dirigida al frente. Apenas atravesaba la oscuridad, así que lo enfoqué hacia el suelo. Un suelo de losas resquebrajadas y cacas de ratones. Apunté con él al lado. Obtuve el reflejo de un leve destello. Di un paso hacia allí y moví el teléfono a un lado y a otro. De la oscuridad emergió una pared de estantes repletos de tarros de vidrio. Tenían toda clase de formas y tamaños, veteados de polvo y llenos de cosas de aspecto gelatinoso suspendidas en líquidos turbios. Recordé la cocina y los tarros de frutas y verduras hechos añicos que había encontrado allí.
Tal vez la temperatura era más estable ahí abajo y por eso estos habían sobrevivido. Pero entonces me acerqué y miré un poco más detenidamente, y advertí que no eran frutas y verduras, sino órganos. Cerebros, corazones, pulmones, ojos, todo, conservado en alguna especie de formaldehído casero, lo que explicaba el espantoso hedor. Me dieron arcadas y me aparté de ellos trastabillando en la oscuridad, asqueado y perplejo a partes iguales. ¿Qué clase de lugar era ese? Aquellos tarros eran algo que podrías esperar hallar en el sótano de una escuela clandestina de medicina, no en una casa llena de niños. De no haber sido por todas las cosas maravillosas que el abuelo Portman me había contado sobre el lugar, podría haberme preguntado si Miss Peregrine había rescatado niños solo para recolectar sus órganos. Cuando me recuperé un poco, alcé los ojos y vi otro destello delante de mí. No el reflejo de mi teléfono, sino un débil destello de luz diurna. Tenía que provenir del agujero que había hecho. Seguí adelante valerosamente, respirando a través de la camiseta con que me tapaba la nariz y manteniéndome apartado de las paredes y de cualquier otra sorpresa horrenda. Guiado por el destello, doblé una esquina y entré en una habitación pequeña cuyo techo estaba parcialmente desplomado. La luz del día penetraba a raudales a través del agujero y sobre un montón de tablas astilladas y cristales rotos, de donde se alzaban espirales de polvo sedimentado. Había retales de alfombra adheridos aquí y allí igual que carne deshidratada. Bajo los escombros pude oír el garrapatear de unos pies diminutos, algún roedor habitante de la oscuridad que había sobrevivido a la implosión de su mundo. Y en medio de todo aquello descansaba el baúl destrozado, con fotografías desperdigadas a su alrededor igual que confeti. Avancé con cuidado entre los restos, alzando bien las piernas para pasar por encima de jabalinas de madera y tablones tachonados de clavos oxidados. Tras arrodillarme, empecé a rescatar lo que pude. Me sentía como un miembro de un equipo de salvamento, arrancando caras de los escombros, apartando con la mano vidrios y madera podrida. Y aunque una parte de mí quería que me diera prisa, no había modo de saber si el resto del suelo podría desplomarse sobre mi cabeza. No pude evitar estudiarlas con detenimiento. A primera vista, parecían la clase de fotos que encontrarías en cualquier viejo álbum familiar. Había instantáneas de gente retosando en la playa y sonriendo en porches traseros, vistas de toda la isla y gran cantidad de niños posando solos y por parejas, instantáneas informales y retratos ceremoniosos con pomposos telones de fondo, cuyos protagonistas aferraban entre los brazos muñecas de ojos inexpresivos, como si hubieran ido a un fotógrafo en algún espeluznante centro comercial de principios de siglo. Pero lo que encontré realmente espeluznante no fueron las muñecas con aspecto de zombi ni los estrafalarios cortes de pelo de los niños, ni el hecho de que nunca, pero nunca, parecían sonreír, sino que cuanto más estudiaba las fotos, más familiares se me antojaban. Compartían un cierto aire de pesadilla con las viejas fotos de mi abuelo, en especial con las que había mantenido ocultas en el fondo de su caja de cigarros, como si de algún modo hubieran pertenecido todas al mismo lote. Había, por ejemplo, una foto de dos muchachas colocadas ante un telón de fondo con un océano pintado de un modo muy poco convincente. La foto no es que fuera extraña en sí misma, lo que resultaba inquietante era el modo en que ellas posaban. Las dos estaban de espaldas a la cámara. ¿Por qué tendría alguien que tomarse la molestia de hacerse retratar y pagar por ello? Los retratos eran bastante caros en aquella época, ¿para ponerse luego de espaldas? Casi esperé encontrar otra foto entre los escombros de las mismas chicas mirando al frente, revelando tener calaveras sonrientes por caras. Otras fotografías parecían manipuladas de un modo muy parecido a como lo habían estado algunas de las de mi abuelo. Una era de una niña solitaria en un cementerio con la vista fija en un estanque que la reflejaba, pero eran dos las niñas que aparecían en el reflejo. Me recordó la fotografía del abuelo Portman de la niña, atrapada en una botella, solo que cualquiera que fuera la técnica de cuarto oscuro que se utilizó, no tenía ni con mucho tanto aspecto de haber sido trucada. La otra era de un muchacho de apariencia desconcertantemente tranquila, cuya parte superior del cuerpo parecía estar plagada de abejas.
Eso sería muy fácil de falsificar, ¿verdad? Como la fotografía del niño levantando lo que era, sin duda alguna, un pedrusco hecho de yeso. Una roca falsa, abejas falsas. Los pelos del cogote se me erizaron cuando recordé algo que el abuelo Portman había dicho sobre un muchacho que había conocido allí, en el hogar para niños. Un muchacho con abejas viviendo en su interior. Algunas salían volando cada vez que abría la boca, había dicho, pero jamás picaban a menos que Hugh quisiera que lo hicieran. Solo se me ocurrió una explicación. Las fotos de mi abuelo procedían del baúl que yacía hecho pedazos ante mí. No estuve seguro, de todos modos, hasta que encontré una foto de los fenómenos de feria. Dos criaturas enmascaradas y con cuellos llenos de volantes que parecían estar alimentándose la una a la otra con un rollo de cinta. ¿Qué se suponía que eran, además de un acicate para mis pesadillas? ¿Bailarinas de ballet sadomasoquistas? Sin embargo, de lo que no dudaba en absoluto era que el abuelo Portman tenía una foto de aquellas mismas dos niñas. La había visto en su caja de cigarros apenas hacía unos meses. No podía ser una coincidencia, lo que significaba que las fotos que mi abuelo me había enseñado, que había jurado que pertenecían a niños que había conocido en aquella casa, realmente habían salido de aquella casa. Pero podía significar eso, a pesar de las dudas que había albergado incluso a los 8 años, que las fotografías eran genuinas. ¿Qué pasaba pues con las historias fantásticas que las acompañaban? La simple idea de que cualquiera de ellas pudiera ser cierta, literalmente cierta, parecía inconcebible. Y sin embargo, allí de pie, entre la polvorienta penumbra de aquella casa sin vida que parecía tan plagada de fantasmas, pensé, a lo mejor. De repente sonó un fuerte estrépito procedente de algún lugar encima de mí y me sobresalté de tal modo que todas las fotografías se me cayeron de las manos. No es más que la casa asentándose, me dije, o desplomándose. Pero cuando me incliné para recoger las fotos, el estrépito se repitió y en un instante la ya exigua luz que había brillado a través del agujero en el suelo se desvaneció por completo, y me encontré acuclillado en una oscuridad impenetrable. Oí pisadas y luego voces. Agucé el oído para captar lo que decían, pero no pude. No me atrevía a moverme, temeroso de que el movimiento más leve desencadenara una ruinosa avalancha de cascotes a mi alrededor. Sabía que mi miedo era irracional. Probablemente no eran más que aquellos estúpidos chicos raperos llevando a cabo otra travesura. Pero el corazón me latía a 100 por hora y algún profundo instinto animal me obligaba a permanecer en silencio. Las extremidades se me empezaron a entumecer. Tan silenciosamente como pude, cambié el peso del cuerpo de una pierna a la otra para que la sangre volviera a circular. Un pedazo diminuto de algo se desprendió del montón y salió rodando, haciendo un sonido que pareció inmenso en el silencio. Las voces callaron. Luego una tabla del suelo crujió justo por encima de mi cabeza y una pequeña lluvia de yeso empezó a caer. Quienesquiera que estuvieran allí arriba, sabían con exactitud dónde estaba yo. Contuve la respiración. Entonces, oí una voz de chica que decía en voz baja, «Ave, ¿eres tú?» Pensé que era un sueño. Aguardé a que la muchacha volviera a hablar, pero durante un largo instante solo hubo el sonido de la lluvia rebotando sobre el tejado, igual que un millar de dedos tamborileando lejos, en alguna parte. A continuación, un farol se encendió con un fuerte resplandor encima de mi cabeza, y al alargar el cuello vi a media docena de chicos arrodillados alrededor de las escarpadas fauces del agujero en el suelo roto, mirando hacia abajo. Les reconocí en cierto modo, aunque no sabía de dónde. Parecían rostros de un sueño recordado a medias. ¿Dónde los había visto antes? ¿Y cómo sabían el nombre de mi abuelo? Entonces me di cuenta. Sus ropas, extrañas incluso para Gales. Sus rostros, pálidos y adustos. Las fotografías esparcidas ante mí, mirándome desde el suelo del mismo modo en que los niños me miraban a mí desde arriba. De improviso lo comprendí todo. Los había visto en las fotografías. La chica que había hablado se puso en pie para poder verme mejor. En las manos sostenía una luz titilante, que no era ni un farol ni una vela, sino que parecía una llama esférica, controlada tan solo por su cuerpo desnudo.
Había visto su foto no hacía ni 5 minutos y en ella tenía un aspecto muy parecido al que tenía ahora, incluso sostenía la misma luz extraña entre las manos. Soy Jacob, quise decir. Os he estado buscando, pero me había quedado sin voz y todo lo que podía hacer era mirar atónito. El semblante de la muchacha se agrió. Yo ofrecía un aspecto lastimoso, mojado por la lluvia, cubierto de polvo y acuclillado entre un montón de escombros. Lo que fuera que ella y los otros chicos habían esperado encontrar dentro del agujero, no era yo. Un murmullo se levantó entre ellos y se pusieron en pie, dispersándose a toda prisa. Su repentino movimiento desbloqueó algo en mi interior que me hizo recuperar la voz y les grité que esperaran, pero ellos corrían ya estrepitosamente sobre las tablas del suelo en dirección a la puerta. Avancé a trompicones a través de los escombros y crucé tambaleante y a ciegas el apestoso sótano hasta la escalera. Pero cuando por fin conseguí regresar a la planta baja, donde la luz diurna había regresado de algún modo, ellos habían desaparecido de la casa. Salí disparado al exterior y bajé los desmoronados peldaños hasta la hierba, chillando, «Esperad. Deteneos», pero ya no estaban. Escudriñé el patio, el bosque, respirando entrecortadamente a la vez que me maldecía a mí mismo. Algo chasqueó más allá de los árboles. Giré en redondo para mirar y, entre una cortina de ramas, capté un destello de movimiento borroso. El dobladillo de un vestido blanco. Era ella. Me lancé al interior del bosque, corriendo como una exhalación tras ella, pero salió disparada por el sendero. Salté sobre troncos caídos y me agaché para sortear ramas bajas, persiguiéndola hasta que me ardieron los pulmones. Ella siguió intentando despistarme, abandonando el sendero para penetrar en el bosque sin sendas y volviendo luego al sendero. Al final, el bosque quedó atrás y salimos al terreno despejado de la ciénaga. Vi mi oportunidad. Ahora ella no tenía ningún lugar donde esconderse. Para atraparla solo tenía que correr más. Y al llevar yo zapatillas de deporte y vaqueros, y ella un vestido, el resultado era indiscutible. Justo cuando empezaba a alcanzarla, sin embargo, ella efectuó un brusco giro y se precipitó al interior de la ciénaga. No tuve otra opción que seguirla. Correr se tornó imposible. El suelo no era de fiar. No dejaba de ceder, haciendo que tropezara y me hundiera hasta las rodillas en el cieno, que empapaba los pantalones y succionaba las piernas. La muchacha, no obstante, parecía saber dónde pisar y cogió cada vez más delantera, hasta acabar desapareciendo en la neblina, de modo que solo me quedaron las huellas de sus pisadas para seguirla. Una vez que me hubo dejado atrás, mantuve la esperanza de que sus huellas viraran de vuelta hacia el sendero, pero siguieron adentrándose más y más en la ciénaga. Entonces la neblina se cerró a mi espalda y ya no pude ver el sendero. Empecé a preguntarme si encontraría alguna vez la salida. Intenté llamarla a gritos. Me llamo Jacob Portman, soy el nieto de Abe. No te haré daño, pero la niebla y el cieno parecían engullir mi voz. Sus huellas me condujeron a un montículo de piedras. Parecía un enorme iglú gris, pero era un cairn, una de las tumbas neolíticas que daban su nombre a Cairnholm. El cairn era un poco más alto que yo, largo y estrecho con una abertura rectangular en un extremo, como una puerta, y se alzaba del barro sobre un montecillo de hierba. Trepando fuera del lodazal para pasar al suelo relativamente sólido que lo circundaba, vi que la abertura era la entrada a un túnel que se adentraba profundamente en la construcción. Habían esculpido intrincados lazos y espirales a ambos lados, jeroglíficos antiguos cuyo significado se había perdido en la memoria de los tiempos. Aquí yace el muchacho de la ciénaga, pensé, o lo que era más probable, abandonad toda esperanza, todos aquellos que entréis aquí. Pero entré, porque era a donde conducían las pisadas de la muchacha. Dentro, el túnel del cairn era húmedo, estrecho y sumamente oscuro, tan angosto que para avanzar debía encorvarme hasta que las manos casi tocaban el suelo. Por suerte, los espacios cerrados no eran una de las muchas cosas que me aterraban. Imaginando a la muchacha asustada y temblando en algún punto más adelante, le hablé mientras avanzaba, haciendo todo lo posible por asegurarle que no tenía intención de hacerle daño.
Las palabras regresaron violentamente a mí en un eco desconcertante, justo cuando los muslos me empezaban a doler debido a la estrafalaria postura que me había visto forzado a adoptar. El túnel se ensanchó, convirtiéndose en una cámara, oscura como la boca de un lobo, pero lo bastante grande como para que pudiera estar de pie y estirar los brazos a ambos lados sin tocar ninguna pared. Saqué el teléfono y de nuevo lo encendí para que actuara de improvisada linterna. No necesité mucho tiempo para hacerme una composición del lugar. Era una sencilla cámara de paredes de piedra más o menos del tamaño de mi dormitorio, y estaba totalmente vacía. Allí no había ninguna muchacha. Me quedé quieto, intentando dilucidar cómo diablos había conseguido escabullirse, cuando se me ocurrió algo tan evidente que me sentí como un idiota por haber tardado tanto en darme cuenta. Nunca hubo una muchacha en realidad. La había imaginado, y también al resto de los niños. Mi cerebro los había hecho aparecer en el mismo instante en que contemplaba sus fotografías. ¿Y la repentina y extraña oscuridad que había precedido a su llegada? Un desvanecimiento. Era imposible, de todos modos. Aquellos críos habían muerto todos hacía una eternidad. Incluso aunque no lo hubieran hecho, era ridículo creer que todavía tendrían exactamente el mismo aspecto que cuando se tomaron las fotos. Todo había sucedido con tanta rapidez, que no había tenido ni un momento para parar y preguntarme si podría estar persiguiendo una alucinación. Podía predecir ya la explicación del Dr. Golan. Esa casa es un lugar tan cargado de emotividad para ti, que el solo hecho de estar dentro fue suficiente para disparar una reacción producto del estrés. Sí, era un pelmazo soltando jerga psicológica, pero eso no significaba que se equivocara. Me di la vuelta, humillado. En lugar de caminar encorvado como un cangrejo, me despojé del resto de mi dignidad y me limité a gatear a 4 patas hacia la brumosa luz que provenía de la boca del túnel. Al alzar los ojos, comprendí que ya había visto ese paraje antes, en el Museo de Martin, en una fotografía del lugar donde habían descubierto al muchacho de la ciénaga. Resultaba desconcertante pensar que la gente había creído alguna vez que el apestoso páramo era una puerta al cielo, y que lo habían creído con tal convicción que un muchacho de mi edad estaba dispuesto a sacrificar su vida para llegar allí. ¡Qué desperdicio tan triste y estúpido! Decidí entonces que quería regresar a casa. No me importaban las fotos del sótano y estaba harto de acertijos, de misterios y de palabras póstumas. Abandonarme a la obsesión de mi abuelo me había hecho empeorar, no mejorar. Era hora de dejar correr toda esa historia. Atravesé el angosto túnel del Cairn y salí al exterior, quedando inmediatamente cegado por la luz. Resguardándome los ojos, los entorné para mirar entre los dedos entreabiertos de mi mano, y lo que vi fue un mundo que apenas reconocí. Era la misma ciénaga y el mismo sendero y todo era igual que antes, pero por primera vez desde mi llegada, estaba bañado por alegres y dorados rayos del sol. En el cielo, de un azul intenso, no había ni rastro de la niebla espesa que, para mí, había llegado a definir aquella parte de la isla. También hacía calor, parecía más la canícula del verano que los ventosos inicios de este. Dios mío, el clima cambia deprisa por aquí, pensé. Regresé trabajosamente al sendero, intentando hacer caso omiso a la sensación hormigueante del lodo de la ciénaga penetrando en mis calcetines, y me encaminé al pueblo. Curiosamente, el sendero ya no estaba embarrado, como si se hubiera secado en solo unos pocos minutos, pero había sido bombardeado con tantos zurullos de animal del tamaño de pomelos que no podía caminar en línea recta. ¿Cómo no lo había advertido antes? ¿Había estado en una especie de nebulosa psicótica toda la mañana? ¿Estaría en una ahora? No alcé los ojos del tablero de ajedrez de excrementos que se extendía ante mí hasta que Hugh cruzado la cresta y volví a entrar en el pueblo, que fue cuando advertí de dónde procedía toda aquella porquería. Donde horas antes, esa misma mañana, un batallón de tractores había recorrido los senderos de grava, tirando de carretas cargadas de pescado y ladrillos de turba arriba y abajo desde el puerto, ahora solo quedaban carretas tiradas por caballos y mulas. El ruido de los cascos había reemplazado el rugido de los motores. Faltaba, también,
el omnipresente zumbido de los generadores de gasoil. ¿Se habría quedado la isla sin combustible en las pocas horas que yo había estado fuera? ¿Y dónde habían escondido los vecinos todos estos enormes animales? Además, ¿por qué me miraba todo el mundo? Cada persona con la que me cruzaba me miraba con ojos como platos, abandonando lo que fuera que estuvieran haciendo para observarme pasar. Debo de parecer tan loco como me siento, pensé, echando una ojeada a mi cuerpo y descubriendo que estaba cubierto de lodo de cintura para abajo y de yeso de cintura para arriba. Así que agaché la cabeza y caminé tan rápido como pude en dirección al pub, donde al menos podría ocultarme en la anónima penumbra hasta que mi padre regresara para almorzar. Decidí que cuando lo viera, le diría sin tapujos que quería regresar a casa lo antes posible. Si titubeaba, admitiría que había tenido alucinaciones y saldríamos en el siguiente transbordador. Eso estaba garantizado. Dentro del hoyo había la acostumbrada colección de hombres ebrios inclinados sobre espumosas cañas de cerveza. Las destartaladas mesas y la decoración deslustrada, que había acabado por considerar mi hogar lejos de casa, continuaban igual. Pero cuando me encaminaba a la escalera oí que una voz desconocida me espetaba. ¿A dónde crees tú que vas? Giré la cabeza, con un pie en el primer escalón, y vi que el encargado de la barra me miraba de arriba abajo. Solo que no era Kev, sino un hombre de cabeza pequeña y redonda que me contemplaba con cara de pocos amigos, a quien no reconocí. Llevaba un delantal de tabernero y era cejijunto, con las cejas muy tupidas. Lucía un bigote grueso como una oruga y hacía que su rostro pareciera tener una raya. Yo podría haber dicho, voy a subir para hacer la maleta. Y si mi padre sigue sin querer llevarme a casa voy a fingir un ataque epiléptico, pero en su lugar respondí, arriba, a mi habitación, palabras que surgieron más como una pregunta que como una declaración. Ah, ¿sí?, inquirió él, depositando sobre la barra con un golpe seco el vaso que había estado llenando. ¿Te parece esto un hotel? Crujió la madera cuando los parroquianos se volvieron en sus taburetes para poder observarme. Escudriñé con rapidez sus rostros. Ni uno de ellos me era familiar. Estoy padeciendo un episodio psicótico, pensé. Justo ahora, esto es lo que se siente al tener un episodio psicótico. Solo que no producía ninguna sensación. Yo no veía relámpagos ni me sudaban las palmas de las manos. Era más bien como si el mundo se estuviera volviendo loco, no yo. Expliqué al tabernero que era evidente que había habido algún error. Mi padre y yo ocupamos las habitaciones del piso superior, le dije. Mire, tengo la llave. Y la saqué del bolsillo como prueba. Déjame ver eso, ordenó, inclinándose por encima del mostrador para arrebatármela de la mano. La sostuvo en alto hacia la lúgubre luz, contemplándola como un joyero. Esta no es nuestra llave, gruñó, y luego la deslizó en su bolsillo. Ahora dime realmente qué quieres hacer ahí arriba. Y esta vez, no me mientas. Sentí que me ponía colorado. Nunca antes me había llamado mentiroso un adulto que no fuera un pariente. Ya se lo he dicho. Alquilamos esas habitaciones. Pregúntele a Kev si no me cree. No conozco a ningún Kev y no me gusta que me vengan con cuentos, repuso él con frialdad. No hay habitaciones para alquilar por aquí y la única persona que vive arriba soy yo. Miré a mi alrededor, esperando que alguien esbozara una sonrisa para dejarme participar en la broma. Pero los rostros de los hombres eran pétreos. Es americano, comentó un hombre que lucía una barba prodigiosa. Del ejército, tal vez. Gilipolleces, gruñó otro. Miradle, es prácticamente un feto, pero su impermeable, dijo el barbudo, alargando la mano para pellizcar la manga de mi chaqueta. Te costaría una barbaridad encontrar eso en una tienda. Del ejército, tiene que serlo. Oigan, dije, no pertenezco al ejército ni intento engañar a nadie, lo juro. Solo quiero encontrar a mi padre, coger mis cosas, y... Americano, una mierda, bramó un hombre gordo, y despegó su considerable circunferencia de un taburete para colocarse entre mi persona y la puerta, hacia la que yo había estado retrocediendo lentamente. Su acento no me suena nada bien. Apostaría a que es un espía cabeza cuadrada. No soy un espía, dije con voz débil.
Solo me he perdido. Eso lo has acertado, exclamó él con una carcajada. Yo digo que le saquemos la verdad a la antigua. Con una soga, corearon ebrios gritos de asentimiento. No podía saber si hablaban en serio o simplemente me tomaban el pelo, pero no tenía muchas ganas de quedarme allí y averiguarlo. Un instinto de supervivencia, puro y duro, discurrió por el inquieto revoltijo que bullía en mi cerebro. Huye. Sería muchísimo más fácil descubrir qué demonios estaba pasando si no estuviera en una habitación repleta de borrachos que amenazaban con lincharme. Desde luego, salir huyendo solo les convencería de mi culpabilidad, pero no me importaba. Intenté sortear al hombre gordo. Quiso agarrarme, pero alguien lento y borracho no es rival para alguien veloz y muerto de miedo como yo. Amagué a la izquierda y luego le esquivé rodeándolo por la derecha. Aulló enfurecido mientras el resto se despegaba de sus taburetes para abalanzarse sobre mí, pero me escurrí de entre sus dedos y salí corriendo por la puerta a la luminosa tarde. Me lancé calle abajo, con los pies abriendo hoyos en la grava al pisarla y con las enojadas voces apagándose gradualmente a mi espalda. En la primera esquina giré con un patinazo para escapar de su campo de visión, atajando por un patio embarrado, donde varias gallinas chillonas se apartaron raudas de mi camino, y luego por un solar sin vallas donde una cola de mujeres aguardaba para sacar agua de un viejo pozo y cuyas cabezas giraron para mirarme cuando pasé como una exhalación por su lado. Un pensamiento que no tenía tiempo de considerar me pasó fugazmente por la cabeza. ¿A dónde había ido la mujer que espera? Pero entonces llegué a un muro bajo y tuve que concentrarme en saltarlo. Apoya la mano, levanta los pies, pasa por encima. Aterricé en un sendero transitado, donde casi me atropella una carreta que pasaba a toda velocidad. El conductor chilló algo peyorativo sobre mi madre, al mismo tiempo que el ijar del caballo me rozaba el pecho, dejando huellas de cascos y una marca de rueda justo a escasos centímetros de los dedos de mis pies. No tenía ni idea de qué sucedía. Comprendía tan solo dos cosas: que muy posiblemente estaba en mitad del proceso de volverme loco y que necesitaba alejarme de la gente hasta que pudiera dilucidar si eso era lo que me estaba sucediendo o no. Con este fin, me metí a toda prisa en un callejón tras dos hileras de casitas, donde imaginé que habría cantidad de lugares donde esconderse, y me encaminé al extremo de la población. Aminoré el paso, esperando que un muchacho americano embarrado y desaliñado que caminaba sin correr atrajera en cierto modo menos la atención que uno que sí corría. A mi intento de actuar con normalidad no ayudaba el hecho de que cada ruidito o movimiento fugaz me hiciera pegar un salto. Saludé con la cabeza y con la mano a una mujer que tendía la colada, pero como todos los demás se limitó a mirarme con fijeza. Caminé más deprisa, oí un ruido extraño detrás de mí y me escondí a toda prisa en un excusado. Mientras esperaba allí, agachado tras la puerta a medio cerrar, mis ojos escrutaron las paredes cubiertas de pintadas. Dully es un indeseable tocaculos. Vaya, ¿no hay azúcar? Por fin, un perro pasó sigilosamente por delante, seguido por una camada de cachorros emitiendo ladridos agudos. Solté el aliento y empecé a relajarme un poco. Serenándome, volví a introducirme en el callejón. Algo me agarró por los cabellos y, antes de que hubiera tenido la posibilidad de gritar, una mano salió veloz por detrás de mí y presionó algo afilado contra mi garganta. Chilla y terrajo, susurró una voz. Manteniendo la hoja pegada a mi cuello, mi asaltante me empujó contra la pared del excusado y me rodeó para colocarse frente a mí. Con gran sorpresa por mi parte, no era uno de los hombres del pub. Era la muchacha. Llevaba un sencillo vestido blanco y tenía un semblante severo, el rostro sorprendentemente bonito aun cuando parecía estar pensando muy en serio en agujerearme la tráquea. ¿Qué eres tú? Siseó. Soy americano. Tartamudeé, no muy seguro de qué preguntaba. Me llamo Jacob. Presionó el cuchillo aún con más fuerza contra mi garganta con mano temblorosa. Estaba asustada, lo que significaba que era peligrosa. ¿Qué hacías en la casa? Exigió. ¿Por qué me perseguías? Solo quería hablar contigo. No me mates. Me miró con cara de pocos amigos. ¿Hablar conmigo sobre qué? Sobre la casa.
sobre las personas que vivían allí. ¿Quién te envió aquí? Mi abuelo. Se llamaba Abraham Portman. Se quedó boquiabierta. Eso es mentira, chilló, con ojos centelleantes. ¿Crees que no sé lo que eres? No nací ayer. Abre los ojos. Déjame ver tus ojos. Muy bien, mira. Abrí los ojos tanto como pude. Ella se puso de puntillas y los observó con fijeza. Luego golpeó el suelo con el pie y gritó: No, esos no son tus ojos de verdad. Esas falsificaciones ya no me engañan, como tampoco lo hace tu mentira ridícula sobre Abe. No es mentira, y estos sí que son mis ojos. Me presionaba con tanta fuerza la tráquea que me costaba respirar. Me alegré de que el cuchillo tuviera el filo embotado o sin duda me habría hecho un corte. Oye, no soy lo que sea que piensas que soy, dije con voz ronca. Puedo probarlo, relajó un poco la mano. Entonces pruébalo, o regaré la hierba con tu sangre. Tengo algo justo aquí. Introduje la mano en mi chaqueta. Ella dio un salto atrás y me gritó que me detuviera, alzando el cuchillo de modo que quedó flotando temblorosamente en el aire justo entre mis ojos. Es solo una carta, tranquilízate. Volvió a bajar el cuchillo hasta mi garganta, y yo saqué poco a poco la carta y la foto de Miss Peregrine de mi chaqueta, sosteniéndolas para que ella las viera. La carta es uno de los motivos que me trajeron aquí. Mi abuelo me la dio. Es del pájaro. Así es como llamáis a vuestra directora, ¿verdad? Esto no prueba nada, exclamó ella, aunque apenas si había echado un vistazo. ¿Y cómo sabes tantas malditas cosas sobre nosotros? Te lo he dicho, mi abuelo. Me arrebató la carta de un manotazo. No quiero oír ni una palabra más sobre esa estupidez. Al parecer yo había tocado una fibra sensible. Cayó durante un rato, con el rostro crispado por la frustración, como si estuviera decidiendo el mejor modo de deshacerse de mi cuerpo una vez que hubiera llevado a cabo sus amenazas. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión oímos gritos desde el otro extremo del callejón. Giramos la cabeza y vimos a los hombres del pub corriendo hacia nosotros, armados con garrotes de madera y utensilios agrícolas. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Tú no eres la única persona que quiere matarme. Retiró el cuchillo de mi garganta y lo sostuvo contra mis costillas, luego me agarró por el cuello de la chaqueta. Ahora eres mi prisionero. Haz exactamente lo que yo te diga o lo lamentarás. No discutí. No sabía si mis posibilidades eran mejores en manos de aquella chica desequilibrada o con la turba babeante de borrachos armados de garrotes, pero al menos con ella me figuré que tenía una probabilidad de obtener algunas respuestas. Me dio un empujón y nos pusimos en marcha, corriendo por un callejón que se comunicaba con aquel. Hacia el final del camino, corrió hasta colocarse a un lado y me situó tras ella. Pasamos por debajo de una cuerda con sábanas tendidas y saltamos por encima de una alambrada al patio de una casita. Aquí dentro, musitó, y mirando a su alrededor para asegurarse de que no nos habían visto, me empujó a través de una puerta al interior de una casucha muy pequeña que apestaba a humo de turba. No había nadie dentro, salvo un perro viejo dormido en un sofá. Abrió un ojo para mirarnos, no le pareció gran cosa lo que veía, y volvió a dormirse. Corrimos hacia una ventana que daba a la calle y nos arrimamos a la pared situada junto a ella. Permanecimos allí escuchando, la muchacha teniendo buen cuidado de mantener una mano sobre mi brazo y el cuchillo contra mi costado. Transcurrió un minuto, las voces de los hombres parecieron desvanecerse y luego regresar. Era difícil saber dónde estaban. Mis ojos vagabundearon por la pequeña habitación. Parecía excesivamente rústica, incluso para Cairnholm. En una esquina, había un montón de cestos tejidos a mano. Una silla tapizada con arpillera estaba colocada ante una cocina de carbón gigantesca hecha de hierro colado. Colgado en la pared situada frente a nosotros había un calendario y, aunque estaba demasiado oscuro para ver en qué fecha estábamos, solo mirarlo suscitó una idea estrafalaria. ¿Qué año es? La muchacha me dijo que me callara. Hablo en serio, musité. Me miró de un modo extraño por un momento. No sé a lo que juegas, pero ve a mirarlo por ti mismo, dijo, empujándome hacia el calendario. La mitad superior era una foto en blanco y negro de una escena tropical,
muchachas de cuerpos torneados con flequillos enormes y bañadores de aspecto retro sonriendo en una playa. Impreso por encima de la juntura se leía, septiembre de 1940. Habían tachado el primer y el segundo día del mes. Una sensación de distante aturdimiento me embargó. Consideré todas las cosas raras que había visto aquella mañana. El singular y repentino cambio en el tiempo. La isla que pensaba que conocía, poblada ahora por desconocidos. El estilo antiguo de todo lo que me rodeaba, pero que parecía impecablemente nuevo. Todo ello solo podía explicarlo el calendario de la pared. 3 de septiembre de 1940. ¿Cómo era posible? Y entonces, una de las últimas cosas que mi abuelo dijo regresó a mi memoria. En el otro lado de la tumba del viejo. Era algo que jamás había conseguido explicarme. Hubo un tiempo en que me había preguntado si se referiría a fantasmas. Puesto que todos los niños que había conocido estaban muertos, quizá yo tenía que pasar al otro lado de la tumba para encontrarlos. Pero eso era demasiado poético. Mi abuelo era una persona poco imaginativa, no un hombre que se dedicara a la metáfora ni a la sugestión. Me había dado una indicación directa que sencillamente no había tenido tiempo de explicar. El viejo, comprendí, era como los lugareños llamaban al muchacho de la ciénaga y su tumba era el cairn. Y a primeras horas de ese día, yo había entrado en ella y salido en otro lugar, en otro tiempo. 3 de septiembre de 1940. Todo esto me pasó por la cabeza justo antes de que la habitación empezara a dar vueltas y mis rodillas se doblaran bajo mi cuerpo. Después todo se fundió en un palpitante negro aterciopelado. Desperté en el suelo con las manos atadas a la cocina. La muchacha paseaba nerviosamente y parecía sostener una animada conversación consigo misma. Mantuve los ojos casi cerrados del todo y escuché. Debe de ser un White, decía. ¿Por qué otro motivo habría venido a husmear a la vieja casa como un ladrón? No tengo la menor idea, repuso otra persona, pero al parecer tampoco la tiene él. Así que no estaba hablando sola, después de todo, aunque desde donde yo estaba tumbado, no podía ver al muchacho que había hablado. ¿Dices que ni siquiera se he dado cuenta de que estaba en un bucle? Míralo por ti mismo, dijo ella, haciendo un gesto en mi dirección. ¿Puedes imaginar a un pariente de Abe que no tenga ni por asomo la menor idea? No, pero tampoco puedo imaginar a un White que no lo sepa, comentó el muchacho. Giré un poco la cabeza, escrutando la habitación, pero seguí sin verle. Pero sí puedo imaginar a un White fingiendo que no lo sabe, respondió la muchacha. El perro, despierto ahora, trotó hasta mí y empezó a lamerme la cara. Cerré los ojos con fuerza e intenté hacer caso omiso de él, pero el baño de baba que me dio con la lengua era tan asqueroso, que al final tuve que sentarme en el suelo solo para escapar de él. Vaya, mira quién se ha despertado, exclamó la muchacha, y dio palmadas, ofreciéndome una sarcástica ronda de aplausos. Ha sido toda una actuación la que has llevado a cabo antes. En particular me ha gustado el desmayo. Estoy segura de que el teatro perdió a un actor magnífico cuando elegiste dedicarte al asesinato y el canibalismo. Abrí la boca para defender con energía mi inocencia, y me quedé inmóvil cuando advertí que una taza flotaba hacia mí. Toma un poco de agua, ofreció el muchacho. No podemos permitir que mueras antes de que te llevemos a la directora, ¿no te parece? Su voz parecía flotar en el aire. Alargué la mano para coger la taza y cuando mi meñique rozó una mano invisible, estuve a punto de dejarla caer. Es muy torpe, dijo el muchacho. Y tú eres invisible, repliqué en tono aturdido. Ya lo creo, Millard Nollins, a tu servicio. No le digas tu nombre, gritó la muchacha. Y esta es Emma, prosiguió él. Está un poco paranoica, como seguro que habrás deducido. Emma le lanzó una mirada furiosa, o la lanzó al espacio que imaginé que él ocupaba, pero no dijo nada. La taza tembló en mi mano. Inicié otro chapucero intento de defenderme, pero me interrumpieron voces enojadas procedentes del otro lado de la ventana. Silencio, siseó Emma. Las pisadas de Millard se dirigieron a la ventana y los estores se separaron 1 centímetro. ¿Qué sucede?, preguntó Emma. Están registrando las casas, respondió él.
No podemos permanecer aquí mucho más tiempo. Bueno, pues tampoco podemos salir ahí fuera. Creo que a lo mejor sí podemos, dijo él. No obstante, solo para estar seguros, deja que consulte mi libro. Los estores volvieron a cerrarse y vi que una libreta pequeña, encuadernada en piel, se alzaba de una mesa y se abría en el aire. Millard tarareó mientras pasaba las hojas. Al cabo de un minuto cerró la libreta con un golpe seco. Tal y como sospechaba, exclamó, solo tenemos que aguardar un minuto más o menos y entonces podremos salir directamente por la puerta principal. ¿Estás loco?, repuso Emma. Tendremos a todos esos cromañones sobre nosotros, arreándonos con sus ladrillos. No si somos menos interesantes que lo que está a punto de suceder, respondió él. Te lo aseguro, esta es la mejor oportunidad que tendremos en horas. Me desataron de la cocina de hierro y me condujeron a la puerta, donde nos acurrucamos, esperando. Entonces sonó un ruido en el exterior aún más fuerte que los gritos de los hombres, motores. Docenas, por lo que parecía. Oh, Millard, eso es brillante, exclamó Emma. Y tú decías que mis estudios eran una pérdida de tiempo, repuso él en tono desdeñoso. La muchacha puso la mano en el pomo de la puerta y luego volvió la cabeza hacia mí. Coge mi brazo, no corras, actúa como si no pasara nada. Guardó el cuchillo, pero me aseguró que si intentaba escapar volvería a verlo. Justo antes de que me matara. ¿Cómo sé que no lo harás de todos modos? Ella lo meditó un momento. No lo sabes. Y a continuación abrió la puerta. La calle estaba atestada de gente, no tan solo los hombres del pub, a los que divisé al instante justo un poco más abajo, sino tenderos, mujeres y conductores de carreta de semblante sombrío que habían dejado de hacer lo que hacían para detenerse en mitad de la calzada y alargar el cuello hacia el cielo. En lo alto, no muy lejos de nuestras cabezas, un escuadrón de cazas nazis rugía en perfecta formación. Yo había visto fotos de aviones parecidos en el Museo de Martin, en una exposición titulada Cairnholm bajo asedio. Qué extraño debía de ser, pensé entonces, encontrarte en mitad de una tarde normal y corriente, y de improviso la sombra de las máquinas letales del enemigo podían descargar su fuego sobre ti en un instante. Cruzamos la calle con toda la indiferencia posible, con Emma aferrando mi brazo como una tenaza. Casi conseguimos llegar al callejón del otro lado antes de que alguien acabara por advertir nuestra presencia. Oí un grito y cuando volvimos la cabeza vimos que los hombres se echaban a correr detrás de nosotros. Corrimos. El callejón era estrecho y bordeado de establos. Habíamos recorrido la mitad cuando oí decir a Millard, yo me quedaré atrás y les pondré la zancadilla. Reuníos conmigo detrás del pub en, exactamente, 5 minutos y medio. Sus pisadas se desvanecieron detrás de nosotros y cuando alcanzamos el final del callejón, Emma me detuvo. Volvimos la cabeza y vimos como un trozo de cuerda se desenrollaba solo y flotaba sobre la grava a la altura del tobillo. Se tensó justo en el momento en que la turba la alcanzaba y los hombres cayeron despatarrados por encima de ella sobre el barro, en un enmarañado montón de extremidades que se debatían. Emma lanzó una aclamación, y estuve casi seguro de oír reír a Millard. Seguimos corriendo. No sabía por qué Emma había acordado encontrarse con Millard en el hoyo del sacerdote, ya que estaba en la dirección del puerto, no hacia la casa. Pero puesto que tampoco podía explicar cómo había sabido Millard con exactitud cuándo iban a pasar aquellos aviones sobre nosotros, no me molesté en preguntar. Me sentí aún más desconcertado cuando, en lugar de escabullirnos hacia la parte posterior, Emma echó por tierra cualquier esperanza de pasar desapercibidos y me hizo entrar por la puerta de la calle. No había nadie dentro a excepción del tabernero. Me di la vuelta y oculté el rostro. «Barman», gritó Emma, «¿cuándo se empieza a servir aquí? Estoy sedienta como una maldita sirena». Él lanzó una carcajada. «No tengo por costumbre servir a niñitas». «No te preocupes por eso», exclamó ella, dando un golpe sobre la barra. «Sírveme una copita cuádruple de tu mejor whisky sin diluir. Y no me vengas con ninguna de esas horribles cosas aguadas que acostumbras a servir». Empecé a tener la sensación de que ella se limitaba a enredar y me tomaba el pelo, diría yo,
en un intento de superar a Millard y su truco de la cuerda en el callejón. El tabernero se inclinó por encima de la barra. «De modo que es algo fuerte lo que quieres, ¿eh?», dijo, con una sonrisa libidinosa. «Pues limítate a no dejar que tu madre y tu padre se enteren, o tendré al sacerdote y al alguacil tras de mí». Fue en busca de una botella de algo oscuro y con aspecto nocivo, y empezó a llenarle un vaso de whisky hasta el borde. «¿Qué hay de tu amigo? Borracho como un diácono, supongo». Fingí estudiar la chimenea. «Un chico tímido, ¿verdad?», comentó el barman. «¿De dónde es?». «Dice que viene del futuro», respondió Emma. «Yo digo que está loco de atar». Una expresión rara apareció en el rostro del tabernero. «¿Dice que viene de dónde?», preguntó, y entonces debió de reconocerme, porque lanzó un grito, depositó la botella de whisky sobre el mostrador de un golpe y se dirigió hacia mí a toda prisa. Yo estaba listo para echar a correr, pero antes de que el hombre pudiera salir siquiera de detrás de la barra, Emma volcó la bebida que le había servido, derramando licor marrón por todas partes. A continuación hizo algo sorprendente. Sostuvo la mano con la palma hacia abajo, justo por encima del mostrador empapado de alcohol, y al cabo de un momento brotó una barrera de llamas de 30 centímetros de altura. El tabernero lanzó un alarido y empezó a apagar las llamas con su trapo. «Por aquí, prisionero», anunció Emma, y cogiéndome del brazo, tiró de mí hacia la chimenea. «Ahora échame una mano, haz palanca y levántala». Se arrodilló e introdujo los dedos en una rendija que discurría a lo largo del suelo. Metí mis dedos junto a los suyos y entre los dos alzamos una pequeña sección, dejando al descubierto un agujero más o menos de la anchura de mis hombros, el hoyo del sacerdote. Mientras el humo llenaba la estancia y el tabernero luchaba por extinguir las llamas, descendimos por el agujero uno tras otro y desaparecimos. El hoyo del sacerdote era poco más que un pozo que descendía 1,20 m aproximadamente hasta una especie de túnel por el que se podía gatear. Estaba totalmente oscuro allí abajo, pero de golpe y porrazo se llenó de una suave luz anaranjada. Emma había convertido su mano en una antorcha. Una bola diminuta de llamas parecía flotar justo por encima de su palma. La contemplé boquiabierto, olvidando todo lo demás. «Muévete», me espetó, propinándome un empujón. «Hay una puerta más adelante». Gateé hacia adelante hasta que llegamos a un callejón sin salida. Entonces, Emma se abrió paso delante de mí, se sentó sobre el trasero y pateó la pared con los dos talones. La puerta se abrió a la luz del día. «Ahí estáis», oí decir a Millard, mientras gateábamos al interior de un callejón. «No puedes resistir montar un espectáculo, ¿verdad?». «No sé de qué hablas», respondió Emma, aunque pude darme cuenta de que estaba satisfecha consigo misma. Millard nos condujo hasta un carro tirado por un caballo que parecía que nos esperaba justo a nosotros. Trepamos a la parte posterior y nos escondimos bajo la lona. En cuestión de segundos, un hombre se aproximó y montó sobre el caballo, agitó las riendas y con un bandazo iniciamos una marcha traqueteante. Viajamos en silencio durante un rato. Pude darme cuenta por los cambiantes ruidos a nuestro alrededor de que estábamos saliendo del pueblo. Conseguí reunir el valor para hacer una pregunta. «¿Cómo sabíais lo del carro? ¿Y los aviones? ¿Tenéis poderes psíquicos o algo parecido?». Emma rió por lo bajo. «¿Qué va? Pues porque todo eso sucedió ayer», explicó Millard, «y anteayer». «¿No es así como funcionan las cosas en tu bucle?». «Ni qué, él no procede de ningún bucle», dijo Emma, manteniendo la voz baja. «No, hago más que decírtelo. Es un maldito White». «No lo creo. Un White jamás te habría permitido que lo cogieras vivo». «Oíd», susurré, «no soy eso que decís. Soy Jacob». «Eso ya lo veremos. Ahora mantente callado», dijo ella, y alargó la mano arriba y apartó un poco la lona, mostrando una franja azul de cielo.